está presente Mara Paracampo, está presente Mariana Cuna y está presente Leonel Aguirre, y quien habla. Pensamos establecer esta dinámica, dejar a los expositores, si quieren ir anotándose alguna pregunta o algo. Al finalizar, hacemos una ronda de preguntas o comentarios que quieran decir, menos que la actividad no estuvo buena. Bueno, Andrés, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Patricia. Primero que nada, agradecer a la departamental, a la edila Patricia Cayón por la invitación, a la Comisión de Ciencia y Tecnología, a las autoridades del municipio de Eje también. Y bueno, vamos a continuar hablando de ciencia y de tecnología. Está todo bastante entreverado, como ya la ingeniera un poco lo iba adelantando. En esta oportunidad vamos a tratar de volcar algunos elementos para discutir, para que todos discutamos al respecto de esto del hidrógeno verde. Así que la intención de esta presentación es compartir con ustedes algunos aportes que nos van a servir para que discutamos respecto a este tema tan importante que tiene que ver con ciencia y tecnología también, que es el hidrógeno verde. ¿Bien? Así que ahí vamos a hablar un poco del hidrógeno, vamos a contextualizar el tema de por qué es importante el hidrógeno, para qué lo pensamos producir. Vamos a hablar de la electrólisis, que es la forma en la cual se está pensando producir este hidrógeno verde. Vamos a hablar de los dispositivos que se utilizan para producir el hidrógeno verde mediante la electrólisis del agua. Vamos a tener que hablar del agua y del uso del agua, de eso no podemos escapar y tenemos que volcar elementos para que todos discutamos objetivamente respecto a un tema tan delicado que es el tema del agua, ¿no? Y vamos a hablar por último, les voy a comentar de los desafíos y de las oportunidades que a nuestro juicio desde el ámbito académico tiene este tema para el Uruguay y para la academia aquí en Uruguay y también en el mundo entero y en la región también, ¿no? Esto es un tema que después lo vamos a comentar, es un tema que deberíamos también tratarlo desde el punto de vista regional, ¿no? Que digamos, es la vía para que esto sea sustentable. Primero hablar del hidrógeno, primero una breve introducción de para qué queremos producir hidrógeno. Estamos hablando de hidrógeno gas, ¿sí? Todos sabemos un gas, es incoloro, insípido, no es tóxico, etc. Es muy liviano, eso en un ratito lo vamos a observar. Este hidrógeno está pensado para ser utilizado fundamentalmente como combustible. Va a tener otros usos, de hecho tiene el hidrógeno otros usos en industria muy variados. Pero ahora se habla mucho de la producción de hidrógeno fundamentalmente para ser utilizado como combustible. ¿Cómo se va a utilizar como combustible? Dos grandes formas. Una es quemándolo, ¿sí? Quemando, combustión, quemo, genero calor, ¿sí? O en un motor tipo los motores que tenemos en nuestros vehículos de hoy en día, adaptados, funcionar con hidrógeno. ¿Sí? Esa es una de las formas. La otra, la más limpia, la que se piensa para el futuro, es utilizarlo en lo que llamamos celdas de combustible, que es hacer esa combustión pero de una forma mucho más inteligente, más eficiente y producir electricidad con eso. Si comparamos el uso de ese hidrógeno con otros combustibles que hoy conocemos, desde el punto de vista de la descarbonización, que es algo que ha promovido mucho esto del hidrógeno verde, ¿sí? Librarnos de los combustibles fósiles y del dióxido de carbono que produce su combustión. Si comparamos ese hidrógeno con, por ejemplo, el gas natural o la gasolina, lo que vemos ahí es que, por un lado, si quemo hidrógeno no libero nada de dióxido de carbono a la atmósfera. Si quemo 3 kilogramos de gas natural, estoy emitiendo 6,6 kilogramos de dióxido de carbono a la atmósfera. Y si quemo gasolina, por ejemplo 2,78 kilogramos, estoy emitiendo 9,5 kilogramos de dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, desde el punto de vista medioambiental y de la descarbonización, está muy clara la conveniencia de quemar hidrógeno y no esos otros combustibles. Eso es indiscutible y ahí le damos un dedito para arriba de que eso es muy bueno. ¿Bien?
problemas que tiene el hidrógeno. Yo les decía que el hidrógeno es un gas que tiene una muy baja densidad, es decir, una cantidad muy pequeña ocupa un volumen muy grande. Por lo tanto, la densidad de energía que puede tener una determinada cantidad de hidrógeno es muy baja en términos de volumen. Entonces, si yo quiero tener la misma energía que tiene la gasolina, ahí tienen un número comparativo, yo tengo que comprimir mucho ese hidrógeno gas, ¿sí? Almacenarlo a muy alta presión, y eso es uno de los problemas del hidrógeno, tengo que almacenarlo a muy alta presión. ¿Para qué? Para lograr tener en un volumen determinado y que no sea gigantesco, una cantidad suficiente que cuando lo queme me dé una cantidad de energía comparable a la que me puede dar un volumen más o menos igual de gasolina o otro combustible líquido. Entonces, ese es un problema y ese es un desafío. Por eso cuando se habla de hidrógeno verde se habla de depósitos a alta presión y cuidado que puede pasar, etcétera, ¿no? Ese miedo que a veces se instala viene por ahí, viene de esa característica que tiene el hidrógeno que no es tan bueno. ¿Qué se está buscando como solución para este tipo de problemas? Ustedes habrán escuchado hablar, cuando hablan de hidrógeno, del amoníaco verde, ¿sí? o la producción de otro tipo de combustibles líquidos a partir del hidrógeno. El concepto es, tomo el hidrógeno, lo transformo en algo que sea, digamos, mejor transportable, de una forma más eficiente, que lo pueda acumular mejor. Si es un líquido, mucho mejor, porque lo puedo manejar en forma, digamos, con menos requerimientos logísticos. Y una de esas vías es esa, ¿no? Es tomar el hidrógeno, producir otro combustible, que puede ser el amoníaco, o otra opción es tomar ese hidrógeno y volcarlo a una red de transporte de gas natural, ¿no? Entonces, países que tienen mucha producción de gas natural, una de las cosas que piensan en hacer es justamente eso: produzco el hidrógeno y lo mezclo en la red de gas natural, con eso lo puedo transportar larga distancia. Porque imagínense el problema, si yo quiero producir hidrógeno aquí en Uruguay y lo quiero exportar, que es una de las cosas que se está pensando, exportar este hidrógeno por Uruguay. Digamos, las cantidades que piensa producir son ampliamente mayores a las que necesitaría, o sea que esto está pensado, entre otras cosas, para exportarlo. Si yo lo quiero exportar a grandes distancias, con este problema que estamos viendo de su baja densidad, de que ocupa mucho volumen, de que tengo que comprimirlo mucho, si lo quiero transportar a grandes distancias voy a necesitar una logística muy importante y además una demanda de costos de transporte muy grande. Por lo tanto, esta es una vía, por eso está siempre muy asociado esta producción de hidrógeno con esto otro, que es transformar el hidrógeno cuando lo quiero transportar en grandes distancias. ¿Dónde hay hidrógeno en la Tierra? No hay prácticamente. No hay hidrógeno gas. En la atmósfera no hay hidrógeno, ¿no? Tampoco existen yacimientos, por lo tanto, no tengo hidrógeno gas en la atmósfera, no tengo yacimientos, tengo que producirlo, ¿sí? ¿Dónde están los átomos de hidrógeno que van a ser los precursores para poder producir ese hidrógeno? Bueno, si entramos a pensar en eso que nos han enseñado siempre, ¿no? Del agua, el H2O, la fórmula del agua, ¿no? Entonces ahí tengo hidrógeno. No es hidrógeno gas, que es el que yo quiero, pero tengo átomos de hidrógeno que mediante algún proceso lo puedo convertir en el hidrógeno gas, que sí es el que yo quiero. Entonces, el agua es uno de los precursores naturales donde tengo hidrógeno para producir, tengo átomos de hidrógeno para producir hidrógeno gas. Después están los hidrocarburos, que también tienen hidrógeno y que de hecho son los actuales precursores que se utilizan para la producción a gran escala de hidrógeno que se utiliza industrialmente, ¿sí? Por unos procesos que involucran necesariamente transformaciones químicas, etc., ¿no? Después la biomasa. Toda la biomasa, nosotros mismos estamos formados en nuestra constitución por átomos de hidrógeno. Entonces, la biomasa también es otra fuente para producir ese hidrógeno verde. Y después hay otros. Cuando hablamos de hidrógeno verde, hoy en día, el sinónimo de hidrógeno verde es: voy a producir hidrógeno gas a partir del agua y además usando energía en forma de electricidad, que a su vez esa energía tiene que ser de origen renovable. Y ahí viene la definición de lo que es el hidrógeno verde. El hidrógeno, como ya dijimos,
no tiene color, es incoloro. Esto es una clasificación y cuando lo produzco al hidrógeno de esa forma, le digo, esto es hidrógeno verde. ¿Quién estableció esto? ¿Quién definió esto? Bueno, esto se definió a nivel internacional, las agencias, digamos, internacionales de energía, etcétera, se pusieron de acuerdo y dijeron, mirá, vamos a clasificar la forma de producir hidrógeno en este, en este y en este. El más lindo de todos, el verde, va a ser este. Pues hay otro, ahí está el hidrógeno azul, el hidrógeno gris y qué sé yo. El color cuanto más oscuro, más fea, digamos, más dañina para el medio ambiente en la forma de su producción. El mejor de todos es este hidrógeno a partir de la electrólisis del agua, ¿sí? Que utiliza energías renovables. Yendo al concepto de la electrólisis del agua, la electrólisis del agua, si nosotros los químicos nos gusta poner esas fórmulas y ¿no? Es decir, parto de estos reactivos para llegar a estos productos, mi reactivo es el agua, tengo que llegar a los productos que son el hidrógeno y el oxígeno, que sería un producto secundario. Para eso necesito energía, porque eso no es algo que ocurra espontáneamente. ¿Cuándo surgió la electrólisis del agua como concepto? Cuando se empezaron a hacer las primeras investigaciones de laboratorio, esa ciencia básica que hablaba la ingeniera que demora en llegar a una tecnología, allá por el año 1800. Ahí le estoy mostrando un bosquejo de los primeros dispositivos que utilizó un químico y físico alemán allá por el 1800. Coincidió con el invento de la pila de Alejandro Volta, ¿no? Cuando se pudo controlar la electricidad continua, empezaron a hacer muchos experimentos. Uno de ellos es componer el agua con electricidad y lo lograron. Fíjense, no es casualidad que los alemanes, que hoy en día son los que más piensan en esta tecnología, más empresas tienen vinculada a esto, son los que asesoran internacionalmente en estos temas. Ya allá por el 1800 ya estaban haciendo estos experimentos, ¿no? Nadie sabía muy bien para qué iba a servir, pero termina sirviendo, ¿no? Esto es la ciencia básica que nosotros muchas veces decimos que es conveniente porque en algún momento nos va a permitir llegar a esa tecnología que va a tener una aplicación concreta, ¿no? Entonces, no es un concepto nuevo la electrólisis del agua, acá no hay nada nuevo, ¿sí? Lo que sí ha ido evolucionando son los dispositivos utilizados, ¿no? Ya no son estos dispositivos de laboratorio, ni son aquellos industriales de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, sino que ya hemos ido evolucionando a dispositivos que son a escala industrial, como ese que tienen allí. Es un electrolizador de una planta grande, digamos, en términos de producción, de Noruega, del año 1949. Estos tipos de electrolizadores ya han ido evolucionando a electrolizadores más modernos que tienen una serie de ventajas, que son los que llamamos tipo PEM. Este es de la empresa Siemens, en Alemania, justamente, del año 2020, que tiene ese nivel de producción. Son muchos más, ocupan menos volumen, es una tecnología que permite interactuar mucho mejor con las energías renovables, que son muy variables justamente las energías renovables, porque a veces hay viento, a veces hay sol, otra vez hay menos. Entonces, este tipo de dispositivos que utilizaría la energía renovable a partir del viento o del sol son capaces de adaptarse mucho más rápidamente que los anteriores que les mostré. ¿Cómo funciona un electrolizador de estos tipos, los más modernos? Bueno, básicamente tienen lo que nosotros llamamos dos electrodos, un ánodo, un cátodo, ¿sí? Por el ánodo va a ingresar el agua, después vamos a hablar del agua, ¿sí? El agua se va a oxidar en este tipo de electrolizadores, va a generar oxígeno en esa oxidación en uno de los compartimentos, el compartimento que llamamos nosotros anódico, y va a generar algo que nosotros llamamos el hidrógeno cargado con carga más, el hidrogenión le llamamos nosotros, que va a migrar a través de un separador, una membrana de intercambio que tiene entre los dos electrodos hacia el otro compartimento, el catódico, que es donde se va a generar el hidrógeno, ¿sí? Para eso voy a tener, como ya dije, como no es una cosa que ocurre espontáneamente, esa descomposición del agua, yo le tengo que dar energía en forma de electricidad que va a venir justamente de esas fuentes renovables, ¿no?
Poco para que se hagan una idea, fíjense que para producir 1 kilogramo de hidrógeno por hora, 1 kilogramo de hidrógeno por hora, necesito teóricamente 9 kilogramos de agua por hora, tiene que ser un agua muy pura, ahora lo vamos a ver, y cada hora me va a consumir más o menos, con una eficiencia del 85%, suponiendo esa eficiencia, 39 kilowatt hora. En términos de energía, para que tengamos una idea, una casa normal de 2 o 3 personas por mes consume, qué sé yo, 300, 400 kilowatt hora, ¿no? Digo, para que tengamos en términos comparativos. Esto consumiría 39 kilowatt hora, o sea, 39 kilowatt hora en una hora para producir 1 kilogramo de hidrógeno. Pero el electrolizador no está solo, no va a estar solo, no es un único dispositivo, sino que los electrolizadores, y más cuando son a gran escala, como los que vamos a tener acá en Uruguay, como los que ya se están empezando a instalar o se van a instalar esa planta piloto, tienen sistemas que rodean al cuerpo central del electrolizador, porque esta reacción, una de las cosas que produce en la forma que se trabaja es calor y hay que enfriarlo, y esos dispositivos para enfriar, van a enfriar con agua también, va a ser un agua que se va a recircular obviamente, pero van a utilizar parte de agua también, ¿sí? Y también hay otros dispositivos que van a utilizarse para purificar el agua antes de entrada al electrolizador, y también dispositivos para separar los gases y después acumularlo, porque el hidrógeno hay que acumularlo ahí y después habrá que transportarlo, hay que ver qué se hace. Yo soy químico, los químicos nos gusta mucho hablar de la química de los materiales, ¿sí? La química de los materiales es muy importante. Todo está hecho por materiales que tienen sus propias características, y el desarrollo de los materiales es algo muy importante. Los electrolizadores funcionan en su compartimento anódico y catódico, como recién les había comentado, y esa membrana que está en el medio de los dos, es esta figura que ven por allí, que tiene alguien en la mano allí. Eso es el conjunto, lo que nosotros llamamos conjunto electrodo-membrana. Es una membrana, parece un nylon, es del espesor de una hoja, ¿sí? Que tiene de un lado como una pintura que tiene un polvo impregnado con el catalizador catódico, y del otro lado el anódico. Bueno, esos materiales son a base de elementos como el platino, el paladio y otros elementos muy importantes, y otras sustancias como el óxido de iridio y el óxido de rutenio, que son lo que muchos llaman, en el caso del platino y del paladio, metales nobles, y junto con esas sustancias que les nombré, muchas veces se les llama a nivel internacional como materiales estratégicos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que son muy caros, que no están en todos lados, y quienes los tienen te lo dan en principio si quieren vendértelo, si tienen para vendértelo, y además a un precio muy alto. Fíjense por ahí, yo les puse el precio, por ejemplo, en gramos de esos catalizadores que son necesarios para que estos dispositivos funcionen bien, si no, no funcionan bien. No puedo hacerlo con cualquier material. Para que funcione de forma eficiente tienen que ir con estos materiales. Y estos materiales no están en todos lados. Entonces, hay una gran línea de investigación ahora que desarrollar nuevos materiales para independizarse de estos. Bueno, el asunto es que, por ejemplo, 1 gramo del óxido de iridio, que es uno de los materiales que llevan los electrolizadores, cuesta casi $1000, 1 gramo. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando uno piensa en el funcionamiento de estas cosas, y cuando piensa desde el punto de vista más estratégico, a largo plazo, etc. Uso del agua. Este es un tema muy importante que tenemos que debatirlo mucho, y tenemos que dar elementos para la discusión. ¿Cuánta agua se requiere? Ya lo dijimos al pasar. Desde el punto de vista teórico, 9 kilogramos por cada kilogramo de hidrógeno. En la práctica, por las otras cosas que suceden alrededor del electrolizador, más o menos, por las pérdidas que hay, más o menos podemos redondear en 10 kilogramos de agua por cada kilogramo de hidrógeno. ¿Cómo tiene que ser el agua? De elevada pureza.
¿Por qué tiene que ser de elevada pureza? Porque si no, ese electrolizador que tiene esos materiales tan sensibles se estropea más rápidamente, pierde eficiencia y voy a tener que cambiarlo con más asiduidad, ¿no? Más veces lo voy a tener que cambiar. Entonces,